En esta serie que hemos llevado a cabo ya varios domingos, que es en la búsqueda de la santidad, que hemos estado desarrollando a través de unos días, de pequeñas lecciones, estamos en este momento considerando las implicaciones de ser miembro de una iglesia. ¿Qué implica o qué significa ser miembro de una iglesia local con respecto al tema que estamos tratando, la santidad? Donde más particularmente hemos visto, por un lado, las expectativas que debe tener todo miembro de una iglesia local, es decir, qué es lo que un miembro debe esperar de esa iglesia, qué es lo que esa persona debe esperar de esta iglesia. Y por otro lado, las expectativas que debe tener una iglesia local de todos sus miembros. Una iglesia, obviamente, estamos hablando en el contexto bíblico, dentro del marco de lo que Dios demanda, de lo que califica a una iglesia como una iglesia verdadera, una iglesia bíblica. Alguien que desea pertenecer a una membresía debe prestar cuidado a las demandas, a los requisitos que la Biblia exige para examinarse a sí mismo. Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si realmente somos lo que decimos ser. Y es necesario, hermanos, poner por eso debida atención en cuáles son nuestros deberes si en realidad queremos ser miembros de una iglesia. Porque, hermanos, no es solamente figurar en una lista de miembros. No solamente tenemos el privilegio de ser parte de la familia de Dios de una manera evidente, sino que también tenemos dentro de ese privilegio grandes responsabilidades, las cuales debemos llevar a cabo como miembros de ese cuerpo que debe funcionar cada uno con el don que Dios ha dado a cada uno y conforme a los deberes para con los demás. En la enseñanza anterior empezamos tratando las expectativas que tiene la iglesia local con todo miembro. O si lo podemos decir de otro modo, ¿cuáles son las responsabilidades que debe tener un miembro para con su iglesia? Los deberes o las responsabilidades que debe tener un miembro para con su iglesia. Recuerde que solamente la semana pasada tratamos solamente una de las expectativas o uno de los deberes que debe cumplir el miembro con su iglesia, y es la asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, a no ser por una causa de fuerza mayor. Esa es la fidelidad a la asistencia a todos, no a algunos cultos, sino a todos los cultos, a menos que una causa de fuerza mayor lo impida. O sea, cuando venimos, cuando no nos ausentamos, sea porque no podemos venir, no porque no queramos venir, porque ya cuando no, aunque podamos y no venimos, es porque no queremos, y eso es un pecado contra ese mandamiento que el Señor daba. Y decíamos ahí que la Biblia dice que ahí en esa demanda que el Señor hablaba en este texto, también el Señor añadía esto, una advertencia, y dice que aquel que peca deliberadamente este mandamiento, dice, caerá en la horrenda expectación de juicio del Señor por no tener en cuenta esto. Así que es bueno aclarar, hermanos, que aquel que se excuse por su inasistencia a la iglesia sea realmente por una cosa que se escapa a sus posibilidades, no porque no quiere, no porque su corazón no quiera cumplir ese mandamiento, porque eso sería rebelión contra Dios y su palabra. Así que vamos a seguir con estas expectativas, vamos a hablar de unas 5 más, y vamos a mirar otra expectativa, la segunda expectativa que debe tener un miembro, o que debe tener la iglesia de los miembros, de sus miembros. Bueno, en segundo lugar, la expectativa de esforzarse responsablemente en mantener una comunión entrañable con el cuerpo de Cristo. Una iglesia tiene derecho, tiene todo el privilegio de esperar de esos miembros que esos miembros se esfuercen responsablemente en mantener una comunión entrañable. Esa palabra entrañable significa afectuosa en amor en el cuerpo de Cristo. No solamente habla de estar en unión, sino que lo que nos mueva a tener esa comunión sea el amor que Dios ha vertido sobre nosotros. A los que están a punto de hacerse miembro, les insto, así como usted espera ser recibido responsable y amorosamente, de esa misma manera usted debe esforzarse responsablemente en mantener una comunión en amor con la iglesia local. Es su deber, hermanos, y dentro de ese amor, entendemos que el amor es hacer todo lo que el consejo de Dios nos dice. Ser indiferentes cuando yo tengo la oportunidad y tengo que hacer con el hermano lo que tengo que hacer, es falta de amor y estoy incumpliendo con esta expectativa.
estoy incumpliendo, hermanos, con esta expectativa que Dios exige de nosotros. Así que, hermanos, todos miembros personalmente deben esforzarse responsablemente, no solamente, hermanos, en tener comunión, sino en conocer a cada uno de los hermanos en particular. Hermanos, hay tiempos, personas que han llevado tiempo en dichas iglesias y no conocen el nombre de algunos miembros. Es el deber de conocer el nombre de cada persona, de sus problemas, de dónde vive esa persona, las dificultades que está pasando, a muchas cosas. No entrometernos en lo ajeno, sino en la cierta medida a comprometernos a cuidar de los demás. Sí, esa es la idea, hermanos, la idea de ese amor, de cuidar de los demás. Todo miembro personalmente debe esforzarse responsablemente, conocerlos y en mayor proporción a los que llevan más tiempo tienen mayor responsabilidad. Ahora, yo hablo eso en el contexto de una membresía, ¿no? Aún en el contexto de un marco de membresía. Pablo nos exhorta en Romanos 15:7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Mire que dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Estamos hablando de la santidad, ¿cierto? Y la santidad es conformarnos al carácter de Cristo. Y Pablo dice, si ustedes realmente quieren copiar o imitar el carácter de Cristo, recíbanse unos a otros porque Cristo los recibió a ustedes. Y recibirlos es aceptarlos en la familia de Dios, aquella persona que quiere comprometerse a estar con nosotros. Somos la familia de Dios, así que no debemos avergonzarnos de acercarnos a nuestros hermanos para conocerlo. Pero eso no va a suceder, hermanos, si usted termina el culto y lo primero que hace es salir para la casa, porque el almuerzo pronto se le enfría y muchos están afanados porque es que tengo que almorzar a las 12. No, hermanos, debemos tener tiempo para conocernos como hermanos. Es el tiempo. De hacerlo, no hacerlo, hermanos, es indiferencia. De hecho, en eso debemos preguntarle, hermano, ¿qué libro está leyendo? ¿Cómo puedes compartir conmigo nuestra fe? ¿Qué luchas estás viviendo? Es eso, hermanos, es querer compenetrarse en la vida de los demás de una manera apropiada. ¿Sí? Eso es lo que me estoy refiriendo, a compartir. No vamos a hablar aquí, hermanos, pues de otros asuntos que no corresponden al día del Señor, pero estamos hablando de poder, hermanos, mirar en qué áreas de ese hermano está luchando para poder llevarlo también en oración y que el hermano comparta mis luchas para poder estar orando por el hermano, o quizá yo tenga una palabra de sabiduría para darle un consejo en cuanto a esta situación que él está viviendo. Hermanos, necesitamos conocernos unos a otros y aquí ya no hay excusa, hermanos, de que tengamos un carácter. No es que, pastor, usted sabe que yo no hablo con nadie. Hermanos, aquí no estamos llamados a ser cada uno individualista y a vivir por su lado. Todos estamos con el deber de conocernos unos a otros, de recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió. Además, debemos ser conscientes que lo que le pasa a un hermano debe afectarnos también a nosotros. Romanos 15:7, Pablo dice en Romanos 15:7, ustedes recuerdan la serie de Romanos que dimos. Miramos esto de una manera mucho más extensa. Dice Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, el dolor de mi hermano es mi dolor. Los gozos y los triunfos de mi hermano son mis triunfos también. Y nos gozamos y sentimos la aflicción porque somos parientes. En una familia natural, amorosa, siempre las desgracias de uno afecta también a los demás. Ningún miembro de familia de sangre, a alguno le pasa algo y no nos toca, no somos insensibles a eso. Más aún debe haber en la familia de la fe, hermanos, ese estilo de vida. Es igual en el contexto de la familia espiritual. Somos miembros de la misma casa y debido a eso, el llanto debería extenderse a toda la familia de la fe cuando alguien está doliéndose por alguna pérdida o por alguna situación difícil. Debemos acompañarlo en ese momento. Pero muchas veces venimos a la iglesia, alabamos, escuchamos la palabra y regresamos a nuestro hogar y cada uno hace lo suyo aisladamente, como si eso fuera ser miembro de una iglesia. Hermano, ser miembro no es sentarse a escuchar solamente la predicación, es compenetrarnos con los hermanos de la fe. Hay poco compañerismo y aún menos entendimiento de corazón
de que seamos una familia. Hermano, no solamente en la doctrina de decir, bueno, somos la familia de Dios porque tenemos un vínculo que nos une el Espíritu Santo, una misma sangre que es el Señor Jesucristo, un mismo Espíritu en el cual hemos sido bautizados todos, hermanos. Eso lo sabemos en teoría, pero en la práctica, ¿cómo se está manifestando eso? Estamos buscando estas cosas, darlas en evidencia, manifestarlas visiblemente en nuestra comunidad cristiana, en nuestra congregación. Pero generalmente nadie sabe si el otro está afligido o alegre. Simplemente, hermanos, no debería ser así. Y si mi hermano está regocijándose, entonces su gozo debería tocarme a mí. Si una hermana está esperando un niño, deberíamos gozarnos todos por una criatura que va a venir, ¿cierto? Deberíamos anunciar, decir, bueno, mi hermana está esperando un niño, espero que todos nos gocemos en la alegría que ella tiene. Alguien ha perdido un ser querido, también todos los hermanos nos gocemos por esa pérdida de este hermano. Y le recuerdo una vez más, hermanos, que la iglesia primitiva, donde el concepto de la familia aquí era muy fuerte, en la familia de la iglesia primitiva. Dice Lucas en Hechos 44, en Hechos, Lucas escribió el libro de Hechos, dice lo siguiente en Hechos 4:32, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, eran de un corazón, o sea, es decir, todos estaban unidos con el, si uno se dolía, todos se dolían, si uno se gozaba, todos se gozaban. Así que sigue diciendo ahí, así que no había entre ellos ninguno necesitado. Ahora, yo estoy hablando, hermano, acuérdense que estamos hablando entre el marco de una membresía. Nosotros tenemos responsabilidad como hermanos a los que realmente se han comprometido a vivir como hermanos dentro de ese marco. Segundo, en Hechos 2:46 también dice lo siguiente, dice de estos hermanos que fueron bautizados y añadidos a la iglesia, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Mire que perseveraban. En ese tiempo ellos seguían reuniéndose en el templo como en las casas y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí habla de la unidad y la comunión, común unión que tenían. Como dice Juan Calvino, no alegrarse, y esto es importante, hermanos, no alegrarse de la prosperidad del hermano es dejarse dominar por la envidia. Y no apenarse con él es por él, y por él es inhumanidad. O sea, hermanos, no podemos ser inhumanos de no sentir el dolor de los hermanos y no podemos dejarnos dominar de la envidia simplemente porque el hermano le está yendo bien. Al contrario, debemos gozarnos porque le está yendo bien. Y eso es lo que dice también Pablo. De hecho, esto es lo que nos libra de la envidia, el contentamiento con el Señor. Pero una de las cosas, hermanos, es gracias al Señor, Dios ha prosperado a mi hermano en esto. Y eso es lo que dice Pablo también en 1 Corintios 12:26, dice de manera que si un miembro padece, note esto, si un miembro de la iglesia local, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo está asumiendo que esa debe ser la vida en la iglesia. Todo miembro tiene la gran responsabilidad de mantener una comunión entrañable en el cuerpo de Cristo, un afecto amoroso, tierno. Todos los miembros deben estar preocupados los unos por los otros. Y yo sé, hermanos, que el tema, muchas personas hoy equivocadamente exigen ser pastoreados y que los visiten en las casas, pero hermanos, ellos no se comprometen a ser miembros de una iglesia. La pregunta, o sea, no podemos, nosotros yo no puedo ser pastor de alguien que no se compromete a vivir como miembro cristiano. Alguien que puede exigirme eso es un miembro de una iglesia, pero una persona que no se ha sometido voluntariamente a una membresía. O sea, que no está dispuesto a vivir una vida cristiana. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso porque una persona que se incluye, o sea, participa de una membresía, una iglesia local, está diciendo, yo quiero que usted reconozca que Dios lo ha llamado al pastorado, quiero que usted me pastoree. Y esa persona va a estar dispuesta. Una forma de decir que deseo de decir, quiero ser pastoreado es siendo parte de una membresía bíblica. Pero el contrario, es decir, yo no quiero que me pastoree, yo quiero vivir mi vida todavía, esperen un momento. Y es la decisión. Recuerden, hermanos, que incluirse en una membresía es algo voluntario, no es obligatorio, pero obviamente hay un deber demandado por el Señor en su palabra. Así que estas cosas implican que los miembros se conocen entre sí. Entonces, volviendo al tema, se conocen entre sí. Y conocerse, hermanos, si no hay conocimiento, el hermano es porque no hay amor.
Todavía más, implica un conocimiento común de lo que sucede en la vida de los hermanos. Hermanos, no puedo gozarme de un hermano si yo desconozco el motivo de su gozo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el hermano está tan alegre? No puedo entristecerme con un hermano si yo desconozco el motivo de su tristeza y el lugar donde se encuentra. Yo debo saber eso, debo conocerlo. No solamente es necesario que nos conozcamos entre sí, sino además un conocimiento común de lo que sucede en la vida de los hermanos. Sabemos, por ejemplo, que un hermano está enfermo, que un hermano está pasando por una situación difícil, estar en esos momentos. Así que cuando estamos hablando de iglesia, esa iglesia espera de usted que se esfuerce responsablemente en mantener una comunión entrañable con el cuerpo de Cristo. Nos estamos refiriendo a que al hacerse usted miembro de la iglesia, se está comprometiendo a esforzarse en conocer a los miembros de la iglesia, a involucrarse en las tristezas y alegrías de ellos en lo que esté a la medida de nuestro alcance o hasta que la providencia del Señor nos lo permita. Es por esta razón, hermanos, que es tan importante el culto de oración, donde esa información de la vida de nuestros hermanos es llevada a cabo con amplitud. De hecho, hermanos, es un deber de los miembros de la iglesia. Hermanos, si yo estoy pasando una necesidad, yo necesito que ore por eso, yo debo hacer pública esa necesidad. Yo necesito que mis hermanos como iglesia oren por mí. Es el deber de la iglesia orar en el culto de oración por un hermano que se encuentra en esta situación especial, en particular, en este problema. Es bueno que oremos. Ahora, hermano, no tiene que dar detalles si hay un problema que no quiere divulgarlo ampliamente. Pero debemos orar, pero conocer también. Y es bueno, hermanos, también les insto a que ustedes también, hermanos, transmitan la lucha que están pasando. Pero conózcanse unos a otros. Por ejemplo, si en la tarde, al terminar el culto de la tarde, usted dice, bueno, yo nunca he hablado con esta persona, voy a ver, quiero conocerlo. No esperen, hermanos, no esperen que pase el tiempo y no nos conozcamos, sino que háganlo diligentemente. Ahora, habrá un círculo de hermanos más cercanos a nosotros. Eso siempre ha pasado, ¿no? No es que hayan roscas, mire que no es que la iglesia haya roscas. Porque eso también, cuidado con los que murmuran de esto. Pero siempre va a haber unos con quienes tenemos mayor cercanía. ¿Debemos amar a todos los hermanos? Sí. Pero hay hermanos que tienen una mayor cercanía a nosotros. Tenemos más confianza, aunque debemos tener confianza, pero tenemos mayor confianza. Mire que no estamos diciendo que no tenemos confianza con los demás, tenemos confianza con todos, pero hay una mayor confianza con otros. Una mayor vinculación con ellos. Y dentro de los discípulos, y eso lo puede decir, ¿debemos imitar a Cristo en esto? Sí. Cristo también tenía un grupo más cercano. Tenía 12 apóstoles, pero no sé si ustedes han encontrado en varias citas que él se encontraba con algunos 4 o 3 de ellos, que eran discípulos de Cristo. Unos tenían mayor cercanía con él que los demás, como lo era Pedro, Juan y Jacobo. En la transfiguración, ¿quiénes estaban con él? En varios momentos él estaba con unos, ¿y por qué no con los otros? ¿Acaso Dios tenía roscas? No, tenía más acercamiento con unos y con otros. Y eso a veces los pastores, a veces somos acusados de mal, hermano, por eso, porque es que el pastor tiene más preferencia por otros. No, hermanos, no quiero que ustedes vean esto así. Porque uno siempre va a tener confianza con unas personas y va a tener más cercanos a unos que a otros. No es preferencias, sino es más cercanía. Porque si no, entonces, en este caso, Jesús, que era sin pecado, entonces hubiera cometido pecado. Pero él tenía, y de hecho, de los amigos de Jesús, él tenía amigos más cercanos. El caso cuando él iba a Jerusalén, él no se quedaba ni en ninguna otra casa, sino en la casa de Lázaro, Marta y María, descansaba allí. Y se acuerda cuando Marta le dice, mira Jesús, tu amigo ha muerto, habla de tu amigo. Casa en donde se quedaba frecuentemente, y usted puede tener amigos entre los miembros de la iglesia, pero a lo que estamos refiriéndonos aquí es que todos los miembros deben esforzarse por conocer a los demás miembros de la iglesia, pero estoy hablando de miembros. Por eso la necesidad de ser miembro de una iglesia y de estar dispuesto para cuando cualquier miembro del cuerpo necesite de nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasaría, hermanos, si una hermana de la iglesia tiene un hijo? Nosotros debemos preguntar, bueno, y la hermana, el esposo se va a trabajar, ella está con el niño, ¿quién le está ayudando en la casa?
Entonces van a haber algunas hermanas que pueden turnarse y decir, bueno, la hermana necesita que alguien le haga el almuerzo y quizá el aseo porque no puede levantarse y cuidar al niño, sino que vamos a programar unas hermanas para tal día, le vamos a hacer el almuerzo, estas hermanas hagan el aseo, y esto van a hacer para ayudarse y compenetrarse en esa tarea. O alguna hermana puede sufrir un accidente, y qué bueno que las hermanas se ayuden unas a otras en esas tareas. Usted, hermanos, usted puede tener amigos entre los miembros de la iglesia, pero debe conocerlos a todos, pero en tanto que necesitamos unos de los otros, debemos ayudarnos, hermanos. No debemos ser indiferentes. Y eso es las cosas en eso es que crecemos en amor. El amor no es solamente palabras, como dice Santiago. Si quieren, vayan a Santiago, hermanos, en 2:14. Y está hablando en medio de una congregación. Él le llama, los asume como miembros de la iglesia, porque le dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y lo que dice Santiago es si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, de los de la membresía, dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es decir, hermanos, sentimos la necesidad de los demás. Entonces, hermanos, las expectativas que debe tener una iglesia de todos miembros son, primero, la expectativa a la asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, a no ser por una causa mayor lo impida. Y segundo, la expectativa de esforzarse responsablemente en mantener una comunión entrañable con el cuerpo de Cristo. Veamos ahora la tercera expectativa que tiene la iglesia de todo miembro. Vamos a mirar qué espera una iglesia de todo miembro. Bueno, es esta: la sujeción a los pastores que el Señor ha puesto en su grey. Todo miembro se espera de todo miembro, no solamente que asista fielmente a todos los cultos, a menos que una causa de fuerza mayor lo impida, no solamente que él reciba amorosa y entrañablemente y comunión con los hermanos, sino también él está supuesto a sujetarse a los pastores que el Señor ha puesto en su grey. El Señor es quien establece pastores en su iglesia, no es los miembros quien dice vamos a elegir a esta persona como pastor, no, es Dios quien escoge. Pero eso no elimina la responsabilidad que tiene la iglesia de reconocer quién ha escogido Dios para esa tarea. A la luz bíblica, ustedes, por ejemplo, leen Primera de Timoteo, no lo busquen, simplemente los señalo, capítulo 3, versículo 7, donde habla de las cualidades de un anciano, de un pastor. Y ustedes deben ver que en esa persona, no perfectamente, pero esas cualidades estén en él. Si realmente ha sido llamado, reconocemos que esa persona ha sido escogida por Dios y estamos dispuestos a someternos a esa persona porque Dios lo ha llamado para pastorear nuestras almas. De hecho, todo cristiano no es un cristiano que quiere vivir lejos del cuerpo de Cristo, sino que incluyéndose en la obediencia al cuerpo de Cristo, también se está sujetando a los mandatos del Señor, y uno de los mandatos del Señor es sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 20:28, donde Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso, le está dando un consejo. En Hechos 20:28 le dice Pablo a los pastores: por tanto, mirad por vosotros. Ustedes como pastores no solamente examinen a los demás, examínense a ustedes, cuiden sus almas, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Quién los puso allí? No fueron los hombres, sino el Espíritu Santo mismo se ha encargado de poner los pastores en cada iglesia para apacentar, con el propósito de apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esos pastores deben de cuidar de la iglesia como el Señor demanda su palabra. ¿Por qué? Porque no es la iglesia del pastor, es la iglesia de Cristo, y Él debe hacerlo de una manera apropiada. Ahora, la responsabilidad del miembro es someterse a ese pastoreo si realmente, bíblicamente, esa persona es llamada a este ministerio. Y lo dice de la misma manera en 1 Corintios 12:18, dice Pablo, y Pablo otra vez mete la metáfora del cuerpo. Dice: mas ahora Dios ha colocado a los miembros
cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, cada uno lo ha puesto conforme a la función que Él ha querido. Y a unos puso como ancianos, como pastores, porque Él ha querido así, que estos sean los pastores y estos no. Y dentro de ese cuerpo Dios ha colocado a algunos como pastores. Imaginen que todos fueran pastores, hermanos. No habría miembros. Tendría que haber pastores y miembros. Ahora que hablamos que una iglesia es un pastor con miembros o miembros con pastores, pero no pueden ser solamente una cosa. Efesios 4:11, ¿recuerdan cuando el Señor dice que subió a lo alto y dio dones a los hombres, y esos dones son dados a la iglesia? Y Él mismo constituyó primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Noten que aquí también habla de que los dones, entre esos están los pastores maestros. De modo que cuando voluntariamente decidimos hacernos miembros de una iglesia, estamos tomando la decisión automáticamente de someternos voluntariamente a los pastores. Ahora, ese pastor tiene una responsabilidad con dicho miembro, porque ahora es miembro de la iglesia, no con los demás. Muchas personas dicen, pero pastor, porque usted y yo he llegado acá y no me visita, ¿usted es miembro de la iglesia? No. ¿Por qué no quiere comprometerse? No, es que yo no quiero. Quieren que lo pastoreen, pero sin compromiso. Es como un hombre que pide privilegios de una mujer que no es su esposa. Esa mujer no puede darle privilegios como esposa cuando él no se ha casado con esa mujer. Hoy muchos no entienden así, porque hemos venido mal enseñados de tales contextos religiosos donde han explicado mal. Porque si quieren un pastoreo realmente serio, amoroso, tierno, debe una persona comprometerse a ser miembro de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice, y Pablo está diciendo de una manera demandante, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Sí ves qué hacen los miembros? Reconocer quién es y quién no es. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra presidir es pastorear o lideran y os amonestan, y esas amonestaciones significan regaños en amor. Regaños en amor. Y versículo 13, ¿qué pasa con esos pastores? ¿Cómo debemos tenerlos? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿quién? De su obra. Eso es lo que manda el Señor a los miembros, a estimar a los pastores. Obviamente, hermanos, el trabajo de los pastores es arduo, no es fácil. Algunos dirán, bueno, pero es que el pastor solamente tiene que hacer prédicas. ¿Eso creen ustedes? Hay muchas cosas que hay veces, hermano, si a usted le cuesta exhortar a un hermano y llamarlo y decir, hermano, decirle eso que está haciendo no es correcto, no es apropiado. Si a usted le cuesta, ¿cuánto un pastor tiene todo el deber de llamar a esa persona y amonestarla? No es fácil, y algunas personas no reciben la amonestación con agrado. Uno resulta siendo enemigo de ellos, y aún predicando, hermanos, dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad, uno se vuelve enemigo de todos. Hermanos, y le hablo sinceramente, un pastor no tiene amigos. Es difícil que un pastor tenga amigos. ¿Sabe por qué? Porque los que se acercan a uno siempre va a decir, este me va a decir algo, este me va a decir aquello. Entonces mejor ni me acerco mucho. Y uno vive tal vez de una distancia con las demás personas. Un pastor no tiene amigos. Pero dice Pablo que los tengan en estima. En 1 Timoteo 5:17 dice, a los ancianos, es decir, a los pastores que gobiernan bien, porque el llamado del pastor es a gobernar, no solamente a predicar aquí. No, hermanos, no piense, hay personas que quieren predicadores y no pastores. Mire, pastor, usted está bien que predique y me gusta que predique, pero ya que usted me tenga que decir a mí algo, por favor evítese. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Yo quiero un predicador, pero no quiero un pastor. Eso es lo que esa persona simplemente, yo no quiero serme miembro de una iglesia porque eso tendría que pedir, o sea, tendría que estar rendiendo cuentas de mi vida y yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Pero hermanos, dice aquí, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Los pastores tienen dos funciones básicas en las que son responsables.
gobernar los asuntos concernientes a la iglesia. Hermanos, la iglesia no es una democracia. Hay hermanos que, y esto quiero, es bueno que las decisiones aquí no la toma la membresía de una iglesia, es el pastor quien gobierna. Ahora, el pastor puede escuchar las opiniones de la membresía, pero en última instancia quien toma la decisión es él. Hay cosas que en temas de la disciplina eclesiástica vamos a considerar la opinión de ustedes. Pero hermanos, la decisión en última instancia no es de la iglesia. Hoy muchas iglesias se han gobernado por la democracia. Pero hermanos, si nosotros recogemos a un pastor y reconocemos a una persona como pastor, es para que gobierne. Y es para que él tome las decisiones de acuerdo a la sabiduría que el Señor le ha dado conforme a los principios bíblicos. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, en una casa, el varón es la cabeza. ¿Y quién debe gobernar el hogar? ¿La mujer o el hombre? Es el hombre. Ahora, ¿quién toma las decisiones en el hogar? ¿No es el varón? Y eso no es machismo, hermanos. Es palabra del Señor. Ahora, pero eso exime a la mujer de ser ayuda idónea para que ella opine y darle también participación en su opinión. No, o sea, tenemos que escuchar a nuestras esposas y eso es lo correcto que un hombre debe hacer. Quizás se está equivocando y es bueno escuchar la voz de la esposa para saber de no tomar una decisión precipitada y de una manera equivocada. Es bueno escucharlo. Pero hermanos, en última instancia, quien toma las decisiones son los que gobiernan. En la casa el varón, en la iglesia el pastor. No es una democracia. Y hermanos, hay problemas en la iglesia cuando esto se da, cuando los miembros a veces toman las decisiones. Es una iglesia defectuosa. Es una iglesia, porque para eso entonces, ¿para qué Dios puso pastores si van a tomar la decisión la iglesia? Entonces dice, ¿por qué? La iglesia debe sujetarse a vuestros pastores y los tengan en alta estima en su gobierno. Hebreos 13:17, eso también es bueno, hermanos, los consejos que vamos a encontrar en estos versículos, y noten, hermanos, que estoy hablando aquí estoy versículo por versículo. Me doy la tarea de dar esos versículos para que nadie crea aquí que estoy diciendo, no, pues eso es de opinión del pastor. No, estoy hablando aquí bíblicamente. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Quién lo dice? Dios, y sujetados a ellos. Ahora, ¿por qué razón un miembro tiene el deber de sujetarse a su pastor? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hermanos, toda persona que se hace miembro de una iglesia, el pastor tiene la responsabilidad de cuidar de esas almas. Y él tendrá que rendir. Hermanos, la tarea del pastor no es fácil, porque él no solamente tiene que dar cuentas al Señor por la vida de él, ni la de su familia, sino también por los miembros de esa iglesia. O sea, tiene triple responsabilidad. Al menos usted como miembro solamente tiene la responsabilidad de usted y su familia, pero un pastor tiene triple responsabilidad. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta al Señor, y Dios nos pedirá cuenta por cada alma que no fue pastoreada de la manera como Dios nos demanda, para que lo hagan con alegría. Y esto no le está hablando al pastor, sino a los miembros, que ustedes cuando son pastoreados reciban la admonización ¿con qué? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es de provecho. Hay veces que se llama la atención y los pastores se pueden equivocar porque no son infalibles. Pero hermanos, nosotros no debemos murmurar de ellos, como lo leímos ahora en el texto de Éxodo, como murmuraban de Moisés y Aarón. No, hermanos, debemos hacerlo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, esto no es para edificación, esto no edifica cuando nos quejamos, no solamente en una exhortación personal, sino cuando esa exhortación va a través de una predicación. No es correcto esto. Aquí no estamos hablando de una obediencia. Ahora, no estamos hablando de que ustedes deben obedecer ciegamente a los pastores. La Biblia dice que todas aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si un pastor está mandando a hacer algo que Dios no ha mandado en su palabra, yo no tengo por qué sujetarme. Pero si todo lo que esta persona dice está conforme a lo que Dios dice en su palabra, mi obligación, mi deber es someterme a esto, así no me parezca agradable. Los pastores son solo servidores de Cristo, hermanos. Y de hecho, hermanos, aquí no estamos hablando de esa obediencia ciega. ¿Sabe quiénes obedecen ciegamente? Las personas en las sectas.
Por ejemplo, prenda las alarmas. Una secta es cuando un pastor le dice a usted, obedezca y no pregunte. ¿Han escuchado esa frase? Obedezca y no pregunte. Cuando le dicen a usted eso, le están lo están impulsando a obedecer algo, o sea, a obedecer inclusive mandamientos de hombres. Hermanos, usted tiene todo el derecho aquí a preguntar. Si usted tiene dudas, si no está conforme, usted tiene todo el derecho del pastor, yo no entendí eso, quiero que me explique. Si esto es bíblico, porque es necesario obedecer a Dios. Así que los pastores son solo servidores de Cristo que vienen la cabeza, porque la cabeza no son los pastores, es Cristo. Son administradores de los misterios de Dios. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia y solo Él derramó su sangre por ella, no nosotros. Por tanto, los pastores no pueden gobernar la iglesia a su manera, aunque deben gobernar, son llamados a gobernar, no son llamados a gobernar a su manera, ni a imponer sobre la conciencia sus opiniones, sino que todo debe ser regulado por la voluntad de Dios revelada de una manera específica y clara en su santa palabra. Eso es lo que debemos hacer. Si lo que los pastores están ordenando es conforme a la voluntad de Dios, los miembros deben obedecer y sujetarse, porque lo que ellos están explicando es lo que la palabra de Dios dice. Si un pastor no se conforma a la palabra del Señor Jesucristo, ¿usted qué debe hacer? Salga huyendo de esa iglesia. Si ese pastor no está predicando conforme a la palabra de Dios, huya de la iglesia, porque está llevando en detrimento a su alma y lo está llevando al engaño. Por eso Jesucristo en lo último del Sermón del Monte nos dijo algunas pautas para reconocer a los falsos maestros. Guardaos de los falsos maestros, quien vienen vestidos a vosotros ¿con qué? Vestidos de oveja, con ropaje de oveja. Cuidado, hermanos. Salga huyendo de ese lugar. Ahora, usted dice, eso está en la palabra. Sí, voy a mostrarles el texto donde nos dice que debemos salir huyendo de estas personas que predican una cosa no conforme a la palabra. Dice en 1 Timoteo 6, 3 y 6, al 6, perdón. Esa es la exhortación de Pablo que hace aquí en 1 Timoteo 6, 3 al 6. Y recuerden, hermanos, que Pablo está instruyendo a un pastor, ¿no? Llamado Timoteo, un joven pastor muy tímido por si acaso. Y le dice, mira, le dice él, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué pasa? Esa persona está envanecida, nada sabe y delira. ¿Sabe qué es delirar? Imaginarse cosas que no son. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Es decir, que esas personas no conocen la verdad de la Escritura, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cuál es el consejo de Pablo? Apártate de los tales. Si yo como un pastor no me conformo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, usted debe huir de este lugar. Pero si has podido ver claramente que todo lo que ese siervo del Señor enseña es conforme a la palabra de Dios, tu deber, ¿cuál es? Someterte. Porque si tú te sometes, más que someterte a lo que este hombre dice, es someterte a lo que Dios enseña en su palabra, porque está conforme a su palabra. Y el mismo Señor dice que sujetaos a vuestros pastores, siempre y cuando ellos estén enseñando todo conforme a la palabra de Dios. Por eso la iglesia debe reconocer muy bien a sus líderes aplicando los principios bíblicos. No es que me cae bien y nos hace sentir bien y cuenta chistecitos en la prédica y nos gusta, nos hace reír. Ese es pastor. Ahora, ¿cuál es el patrón que tomó esa persona para decir que es pastor? No fue la Biblia. Es que cuando predica me hace sentir bien, me hace hasta llorar. Hermano, no es que me haga llorar ni reír. Es que esta persona sea fiel a lo que está en la Escritura. Así no nos guste, así nos parezca duro, así la palabra sea dura, pero está predicando conforme a lo que está en la palabra. Dios no nos ha dejado nuestras expensas en eso. Dios nos ha dejado claramente revelado en su palabra a quienes Él ha puesto como líderes de su iglesia y cómo debemos discernir cuáles son los falsos maestros. Dice Él, guardaos de los falsos maestros. Guardaos de ellos. Hermanos, una vez la iglesia ha reconocido a sus líderes de iglesia
de la iglesia los deja que gobiernen, porque para esto han sido puestos. Como decía, ellos los han puesto para que gobiernen, para que tomen decisiones. Así que cuando usted se hace miembro de una iglesia, se está sometiendo a todos los pastores de esa iglesia local, y la idea es que haya una pluralidad de pastores, y aunque todos los pastores no tienen la misma función, todos los pastores tienen la misma autoridad. Hermanos, eso aquí bíblicamente no existe, eso de copastor y pastor líder y pastor principal. Eso no es bíblico. Así hay un pastor que lleve menos tiempo que el otro, pero la iglesia lo ha reconocido, ambos tienen la misma autoridad, aunque tengan diferente función. Entonces, hasta ahora, hermanos, las expectativas que debe tener una iglesia de todos miembros son las expectativas a la asistencia fiel a todos los cultos, a no ser porque una causa de fuerza mayor lo impida. Segundo, la expectativa de esforzarse responsablemente en mantener una comunión entrañable con el cuerpo de Cristo. 3, la expectativa, la sujeción a los pastores que el Señor ha puesto en su grey. Vamos a la cuarta expectativa que tiene la iglesia de todo miembro. Cuarto, la expectativa de comprometerse a ofrendar sistemáticamente de sus bienes para la extensión y sostenimiento de la obra del Señor por medio de esta congregación. La expectativa de comprometerse a ofrendar sistemáticamente, o sea, es decir, planificado, no es que voy a dar de lo que me quedó. ¿Qué me quedó? Si no me quedó, no ofrendo. Si me quedó, no, hermanos, sí, es comprometerse a ofrendar sistemáticamente sus bienes para la extensión y sostenimiento de la obra del Señor por medio de esta congregación. Hermanos, Dios le da mucha relevancia a este asunto. A lo largo de todas las escrituras, este tema de las ofrendas tiene un importante lugar. Y no es porque Dios necesite los bienes que tenemos. Dios es dueño, dice la Biblia en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño de todo. Dios le da importancia, pero a pesar de eso, que Dios siendo el dueño de todo, le da importancia al tema de las ofrendas, ya que el ofrendar es el medidor del estado espiritual de los creyentes y del entendimiento de estas personas en ciertas áreas de su vida espiritual. Hermanos, ustedes ven en varios pasajes del Antiguo Testamento, como cuando, por ejemplo, se recogieron del tabernáculo, ellos dieron más de lo que esperaban. Lo mismo pasó con el templo, se dio mucho de esos ciclos de plata, de oro, de materiales para hacer el templo, para la construcción del templo. Y cuando Pablo en 2 Corintios 8 y 9 también pidió, dice que dieron más, y aún los de Tesalónica decían, Pablo, déjanos dar más. Pero Pablo decía, no, ya es suficiente con lo que han dado. Hermanos, si una persona de una iglesia no está ofrendando como debe, es un síntoma de que el entendimiento espiritual de esa persona es deficiente en ciertas áreas. Y hermanos, nosotros tenemos y de hecho hay personas que dan mucho más en abundancia, y cuando esas personas se desprenden deliberadamente de lo que tienen, es porque Dios le ha dado el don de la generosidad. De hecho, hay hermanos que no hacen mucho en la iglesia, pero dan mucho de sus bienes con generosidad. Ese es un don que Dios le ha dado, no a todos. Y un ejemplo, hermanos, como por ejemplo, un entendimiento defectuoso y deficiente del enorme precio que el Señor tuvo para pagar por nuestra salvación, hermanos. Es decir, cuando nosotros no vemos la justa dimensión del precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo por nuestra salvación, no somos generosos al ofrendar. Un creyente que no tiene un entendimiento claro de esto, o que tendrá más bien un conocimiento o un entendimiento claro del precio que el Señor tuvo que pagar por nuestra salvación, por nuestra redención, no le temblará la mano en dar con generosidad para la obra de Dios. Dios le da mucha relevancia a este asunto, y nosotros también debemos hacer lo mismo. A lo largo de todas las escrituras, este tema de las ofrendas tiene un importante lugar, y no es porque Dios necesite, vuelvo a reiterar, de nuestros bienes, porque Él es el dueño de todo. Pero hermanos, debemos ofrendar generosamente. Un creyente que tiene un entendimiento claro de esto, no se le dificultará dar generosamente su ofrenda al Señor. Dice en primera de Pedro 1:19, dice en cuanto a este entendimiento, dice, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, no con oro ni perlas, como él dice ahí, sino con mejores cosas, con la sangre de Cristo. Y por otro lado, hermanos, esta persona posee una comprensión
si no ofrenda como debe ser, tiene una comprensión distorsionada de quién es la fuente de su provisión. Hay muchas personas que piensan que lo que tienen se debe al esfuerzo de su labor, de su trabajo, y debemos trabajar. Pero hermanos, todo lo que tú tienes, sea en gran cantidad o en menor cantidad, hermanos, todo te lo ha puesto Dios en tus manos. Y tú debes dar y adorar al Señor con lo que te ha dado. Algunos no ofrendan lo que deben porque piensan que no les va a alcanzar para suplir sus necesidades. Es que si damos, no nos alcanza para el mercado. Hermanos, eso es falta de fe. ¿Sabe por qué? ¿Qué es la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Se les olvida eso. Es bueno decir esta promesa porque Dios es esas promesas, Él es fiel, es el que lo promete y Él dice que no nos faltará nada, pero también nos dice en esa misma medida ustedes deben ser generosos con lo que Dios le ha dado. Pero algunos parecen aquellos hombres que Jesucristo criticó cuando esa viuda dio todo, cuando estos fariseos que decían ser piadosos, ¿sabe qué daban? Lo que les sobraba. Daban mucho, pero lo mucho era poco, porque daban lo que les sobraba. Ellos razonan con muchas personas, bueno, vamos a gastar esto, vamos a comprar esto, y si alcanza, damos para la ofrenda. Notan que no planifican para dar algo, no hay un compromiso, no hay algo sistemática, si nos alcanza. Y al último no da nada. Hermanos, ¿acaso una persona de esas puede, o sea, un miembro debe tener este compromiso de ofrendar sistemáticamente para la obra? ¿Sabe por qué? Porque él entiende que con sus bienes que el Señor ha puesto en sus manos, él está contribuyendo al que el reino de Dios se extienda por medio de esta congregación. Pero también quien no está ofrendando correctamente está demostrando una idea inapropiada de lo que es la ofrenda en sí. Hermanos, la ofrenda no es una carga que Dios ha puesto sobre su pueblo, sino un privilegio que Él nos ha otorgado. Y es un privilegio al que Dios le ha dado maravillosas promesas. Por ejemplo, en Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Ahora no significa, hermanos, que vamos a volvernos ricos porque Dios nos va a dar, porque somos generosos, no. Pero hermanos, en cierta manera, Dios conoce el corazón generoso de cada uno. Y Dios incentiva, quiere que los que den, lo den con toda liberalidad, voluntariamente, y Dios se encargará de darles más porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. Y no estamos hablando aquí de la teología de la prosperidad, hermanos. Guardémonos de eso, eso es lo que quiero también. Por eso es un punto entre muchos. Pero, hermanos, yo sé que el carismatismo, muchos les arrancaron casi la mano allá. Y eso daban y daban y daban. Y llegan a una iglesia bíblica y ahora ya no quieren dar. Su corazón se ha cegado. Y yo sé, hermanos, que han abusado de la manipulación. Pero, hermanos, no debemos pasar al otro extremo de la mezquindad para con la obra del Señor. Primera de Crónicas 29, 13 al 14, otra promesa. Primera de Crónicas 29, 13 al 14. Dice, ahora pues, y recuerden que esto es David dando gracias al Señor por lo que recogieron para construir el templo. El templo no era así, no iba a ser con el viento, hermanos. Necesitaban materiales para comprar, o dinero para comprar los materiales. Dice así, ahora pues, en Primera de Crónicas 29:13 dice, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque dice David, mire eso, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Dice David, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, o sea, todo lo que tenemos ¿de quién es? De Dios, y de lo recibido de tu mano, ¿qué pasa? Te damos. ¿Sí vas voluntariamente? El salmista dice, nosotros quiénes somos, nos has dado el privilegio de contribuir para tu obra, qué bendición. Pero Señor, sepa que no te estamos dando nada de lo que no te pertenece, todo lo que te damos es tuyo. Y Marcos 12, 41 y 44, otra vez el ejemplo de la viuda. Es bueno, hermanos, mirar esto porque esta viuda ha hecho todo. Ahora no está diciendo que echemos todo, hermanos, y seamos irresponsables y digamos, bueno,
no dejamos ni para pagar las responsabilidades, no, debemos cumplir, lo que estamos hablando es de planificación. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Como pasaban adelante, había un cofre, un arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, mira lo que les dice, ¿cómo señaló a esta viuda? De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. Y el principio aquí, hermanos, no es que debemos echar todo, pero la pregunta es lo que el Señor está recriminando, es dar de lo que nos sobra. Cuidado, hermanos, que su ofrenda es lo que les sobra. Si queda, ofrendamos. Y si no, no damos. No, se tiene que programarse sistemáticamente. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Otra promesa. Aquí me toca hacer bíblicamente, traer muchos pasajes, hermano, para que nadie diga, no, es que eso es lo que dijo el pastor, no, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, y esto es una promesa, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso, en su corazón. ¿Y cómo lo debe ver? ¿Con tristeza? No, no con tristeza, ni por necesidad, es que me va a faltar para el mercado, no lo dé, hermanos. Si va a hacer eso, mejor ni dé, hermanos. Pero recuerde, hermanos, que no solamente es dar de una manera apropiada. Porque Dios ama ¿a quién? ¿Al dador triste? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, es decir, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia.